Amén. Sean todos bienvenidos. Agradecemos a Dios por este momento que nos permite estar en comunión. Los que estamos aquí presentes y los que están en línea, ¿verdad? Son bienvenidos a que estemos juntos para que podamos meditar juntos la palabra. Vamos a abrir nuestra Biblia en Nehemías capítulo 4. Nehemías capítulo 4, verso 9. Dice así la palabra: Entonces oramos a nuestro Dios por causa de ellos. Pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Es lo que dice la palabra, ¿no? Que oraron Nehemías y el pueblo. Pero hemos estado meditando Nehemías y algo que podemos ver el trabajo, ¿verdad?, que Nehemías tiene que hacer es reconstruir el muro de Jerusalén. Para eso fue enviado. Vemos en Esdras capítulo 4 que esta intención ya estaba, de que tenían que reconstruir los muros, pero de la misma manera que aquí, en aquel tiempo hubo estorbo y no se reconstruía. Pero ahora Nehemías es enviado para reconstruir ese muro. Bueno, vemos también la finalidad de Nehemías es cumplir con lo que Dios ya le ha puesto en su corazón. Él está muy seguro, él comenta que Dios lo puso en su corazón, ese deseo de ir a ese lugar, ¿verdad?, a reconstruir el muro. Y que vemos, hemos meditado que también no ha sido un trabajo fácil, ¿verdad? Hay oposición. Bueno, eso es lo que vamos a estar viendo en esta tarde. Vamos a orar para comenzar nuestro tema. Amado Dios, en esta hora nos acercamos delante de tu presencia, sabiendo, Padre, que tú eres real. Y sabiendo, Señor, que tú eres quien hablas a nuestra vida. Y te agradecemos por esa infinita misericordia de revelar tu palabra a nuestro corazón, a nuestra mente, y que podamos estar en esa comunión con ella. Permite que esta palabra sea de edificación para tu pueblo. Nos ponemos en tus manos en ese nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vimos el tema, se llama la oración de Nehemías, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver la oración de Nehemías en el capítulo 1. Solamente vamos a ver unos versos, ¿sí? Bueno, en el capítulo 1 habla de que Nehemías está preocupado por el pueblo de Jerusalén, de Judá, y entonces quiere saber cómo están, ¿no? Y recibe la noticia que allá Jerusalén está destruida, dice que sus muros fueron derribados. El muro está derribado, el muro de Jerusalén. Y también dice que sus puertas están quemadas. Ajá. Entonces, la actitud que toma Nehemías es que dice que se postra. Ajá. Vamos a leerlo en el verso 4. Capítulo 1, verso 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné. Y oré delante del Dios de los cielos. Y le dije: Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Aquí vemos esta oración de Nehemías enfocado en proclamar esos atributos de Dios. ¿Quién es Dios? Y más adelante va a mencionar lo mismo, que es ese Dios fuerte, grande y temible, dice. Y es ese Dios que guarda el pacto. Es ese Dios de misericordia, misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces vemos a Nehemías haciendo su oración a Dios, pero también vemos, ya lo meditamos, no lo vamos a leer, pero vemos que también él hace un recordatorio de las palabras, de las escrituras, de lo que Dios ya había mencionado. Dios había dicho que si no obedecían iban a ser esparcidos a diferentes lugares. Pero dice, si ustedes se vuelven a mí y guardan mis mandatos, entonces los voy a regresar. Eso es lo que está recordando Nehemías en su oración. Y dentro de su oración también ruega que cuando él se presente al rey,
el rey halle gracia en Nehemías. Y esto sucede, lo vemos en el capítulo 2, verso 4. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Otra actitud que vemos de Nehemías, que no inmediatamente propuso su necesidad. Traía ese dolor, y lo vimos aquí, que se humilló en duelo, ayunó, oró. Pero aún así que tenía esa grande necesidad, no extendió inmediatamente su petición, sino que dice que hizo cuando el rey le pregunta, ¿qué cosa pides? Él dice que oró a Dios. Oró al Dios de los cielos primeramente. Vemos esta actitud de Nehemías, ¿verdad? Y luego vamos a ver que en el verso 11 dice que ya cuando Nehemías se le da todo lo que se vaya a Jerusalén bien cuidado, dice que hasta le dan un ejército que vaya con ellos, unos soldados, y bueno, y le dan medios, ¿no?, para que se pudiera mover. También él pide cartas para que no tuviera estorbo y pudiera llegar con bien. Cuando llegamos en el 11, vemos también a Nehemías que dice que estuvo 3 días y dice que no dijo nada. Lo que él traía en mente, en su corazón, lo que Dios había puesto en su corazón, la reconstrucción del muro, no lo propuso inmediatamente, sino que esperó. Y hasta después dice que va en la noche, sale, ve que es real lo que le contaron, ve que está todo destruido. Entonces él va y llama a la gente, ¿no?, a las personas, y les empieza a decir cómo fue que él llegó ahí. Y lo hizo como para animar al pueblo, que Dios era el que lo había mandado. Miren el verso 18. Dice, entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Nehemías está seguro de que fue Dios el que lo mandó. De hecho, en el verso 12 dice, me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciera en Jerusalén. O sea, él es seguro que es Dios el que lo ha llevado a reconstruir el muro. ¿Sí? Y dice, Dios lo puso en mi corazón. Entonces él tiene que cumplir el propósito de Dios, de reconstruir ese muro. Pero en el verso 20 dice que hay oposición. 19-20. Pero cuando lo oyeron Sanballat, Eronita, Tobías, el siervo amonita, y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Hay oposición, ¿verdad?, para que lleve a cabo el propósito de Dios. Y en el verso 20 dice, en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Pareciera que hasta donde habíamos leído, parece que es una oración de éxito, ¿verdad? Parece que él oró, Dios le contestó con la actitud del rey, dándole todos los medios para llegar a Jerusalén. Y se ve como una oración de éxito, ¿verdad? Pero inmediatamente resalta Sanballat la oposición. Pero Nehemías está seguro y dice, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Nehemías tiene confianza, ¿verdad? Luego en el capítulo 3 vemos la organización para la reconstrucción del templo, también ya lo meditamos, pero en el capítulo 4 es donde nos vamos a enfocar en esta tarde. Dice así, vamos a leer el capítulo 4, dice, cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera.
e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Vemos que Sanballat lo que está tratando aquí con el pueblo de Israel es estorbar el plan de Dios. ¿Pero cómo lo está haciendo? Atemorizándolos. ¿De qué manera? Verbalmente, ¿verdad? Está utilizando como psicología, ¿no? Está llegando a su mente a que ellos tengan miedo, ¿sí? Nehemías ya les había dicho que Dios estaba con ellos, el Dios de los cielos, Él nos va a prosperar. La mano de Dios estuvo conmigo. Dios fue el que puso en mi corazón esta obra. Pero aquí como que lo está desbaratando el enemigo, ¿no? Esa seguridad que ellos dijeron, vamos a reconstruir. Muy contentos. Pero estas personas, estos enemigos, ¿cómo llaman a los judíos? Son unos débiles. ¿Sí? Luego les dice también, al final dice, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. O sea, o en un día van a hacer esta construcción. Es como un sarcasmo, ¿no? Claro que no en un día lo podían reconstruir, pero querían decir, ¿a poco creen que van a reconstruir ese muro rápido? O sea, los está atacando verbalmente, ¿verdad? Pero el enemigo es así, hermanos. El enemigo es así. Él ataca de esta manera. Él nos conoce y conoce nuestro punto débil. ¿Cuál es el punto débil? Y ahí va a atacar, porque más adelante vamos a ver que esto afectó al pueblo de Israel. Seguimos. Dice, el verso 3, y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, ni subirán ni una zorra, si subiera una zorra, lo derribará. Se están burlando, ¿verdad? Se están burlando. Si una zorra se sube sobre esa construcción, dice, aún una zorra lo va a derribar. ¿Sí? Está atacando al pueblo. Luego dice en el 4, oye, oh Dios, aquí vemos la acción de Nehemías. ¿A quién se acerca? Vemos la actitud de Nehemías, ¿verdad? No se acerca a alguien que crea él que puede ayudarle, sino ¿a quién va? A Dios. Va a Dios y le dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su desprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Aquí parece que Nehemías está haciendo una oración que nosotros es contraria, ¿no?, a lo que Jesús nos enseñó. Jesús nos enseñó que tenemos que orar por nuestros enemigos, ¿verdad? Pero ahora parece que aquí está haciendo su oración contra estos hombres, diciendo, como maldiciéndolos, ¿verdad? Pero algo que tenemos que entender en este pasaje, estas oraciones se escuchan mucho en los salmos imprecatorios. Eso nos lo enseñó el pastor Joel en nuestra clase. Eso dice que estos salmos resaltan mucho. Y aquí esta oración está resaltando, pero hay una finalidad, ¿verdad? Y el fin de esta oración es de que al final Dios sea glorificado. Que esos que estorbaban se hagan a un lado, pero Dios lleva a cabo su propósito. Y ese es el corazón de Nehemías. Pero algo que podemos notar es que él descarga su dolor, lo que trae su alma, su corazón, ¿ante quién? Ante Dios. Ante Dios, hermanos. Creo que es contrario a lo que luego nosotros hacemos, ¿verdad? Si alguien habla mal de nosotros
nos critica o nos dice algo, ¿qué hacemos? Vamos con otro hermano o con nuestra pareja y le decimos, ¿verdad? Fíjate que esto, aquello, pero ¿por qué dice eso, verdad? Y vamos y decimos con ellos. Pero vemos a un Nehemías digno de imitar, de que va a Dios y expone su necesidad. Ora a Dios y expone esa necesidad, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo aquí. Y luego en el 6 dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Después que Nehemías oró, dice que todo el pueblo tuvo ánimo para trabajar y llevaron el muro hasta la mitad. Ya iban avanzando, iban hasta la mitad. Pero ¿qué sucede con el enemigo cuando ve que esto va avanzando? Mire, dice, pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod, o sea que ya estaban rodeados los israelitas, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho, se enojaron mucho. Y conspiraron todos a uno para venir y atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Vemos otra vez Nehemías, ¿qué está haciendo? Oraron otra vez, pero ahora ya no ora solo Nehemías. Ahora, ¿quién se involucra? El pueblo. Dice, oramos a nuestro Dios. ¿Y qué hicieron? Pusieron guarda, ¿sí? O sea, hay una oración, ¿y qué más? Hay unidad, ¿y qué más? Hay acción. Y luego dice que dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Vemos aquí que ya no es un insulto solamente de verbal, ¿no? Sino ahora están decididos a entrar a Jerusalén, dice descuidadamente, con mucho cuidado, vamos a entrar que no nos vean, pero ya estando adentro, pues los matamos. ¿Sí? Estaban maquinándose eso los enemigos. Pero lo que podemos notar es de que dice que ya iba a la mitad los muros, pero Judá se desanimó. Dice, empezaron a quejarse. Dice, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. ¿Qué decían los enemigos? Son unos débiles. ¿Qué están haciendo estos judíos? Son unos débiles. Y entonces aquí ellos se lo creen y dicen, en realidad, sí, somos débiles, ya nos cansamos, ya nos debilitamos. Y luego decían los enemigos, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y entonces ellos también hacen la misma mención. El escombro es mucho y no podemos edificar el muro. ¿Ven cómo ese pensamiento, esa idea que les sembraron los enemigos está haciendo efecto? Y por eso decía, el enemigo trabaja así. Sabe nuestro punto débil y ahí es donde ataca. Ahí es donde ataca, hermanos, en nuestro punto débil. Por eso vemos a Nehemías constantemente, en constante oración. Ora a Dios. Pero notamos, les decía, que parecía que la primera oración fue un éxito, pero vemos que aquí ora, pero parece que no pasa nada, ¿no? Los enemigos siguen fuertes, siguen ahí luchando. Y dice que ahora no solamente verbalmente los provocan, sino ahora han decidido entrar en Jerusalén y matarlos. Y bueno, y luego vemos que dice que en el verso
12. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volveréis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia y con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos. Vemos a Nehemías, ¿qué está haciendo? También usando estrategia. ¿Ok? Ustedes están maquinando matarnos, pues nosotros estamos alerta. Y entonces, ¿qué hace? Pone a varios, dice, en diferentes lugares, cuidando, con lanza, dice. Pero no solamente se queda ahí, no solo reacciona de esta manera, sino que también en el verso 44 es algo hermoso que Nehemías hace. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos y por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Qué está haciendo Nehemías? Animando al pueblo. Ya también él los organizó. ¿Cómo van a estar alerta, verdad? En esa batalla. Pero no solamente eso. Hace que el pueblo ponga su mirada en un Dios temible, en un Dios grande. ¿Y qué dice? Él va a pelear por ustedes. Pero ¿qué dice? Levanten, a ustedes también peleen por vuestras casas. O sea, Dios va a pelear, pero ustedes también tienen que accionar, les está diciendo, ¿verdad? O sea, Dios está ahí, pero peleen ustedes, ¿sí? Ahora veamos en el 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todo al muro, cada uno a su tarea. Algo que vemos también aquí, dice Nehemías, que Dios hizo que desbaratara ese consejo que habían maquinado los enemigos. Dios permitió que aquellos judíos que estaban viviendo con los enemigos en esa área, que vinieran y les dijeran lo que estaban maquinando. Dios lo hizo. Vemos a Nehemías dándole lugar a Dios. Dios hizo esto, ¿sí? Entonces dice, cuando aquellos entendieron que estos se habían dado cuenta de su estrategia, pues entonces ellos siguieron con el trabajo. Dice en el 16, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, en una mano trabajaban y en la otra trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales, el resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos a otros. En el lugar con que oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nuevamente vemos a Nehemías hablando a quienes, a los oficiales, ¿no? Dice aquí que les dijo a los nobles, a los oficiales, que cuando escucharan la trompeta, en caso que el enemigo quisiera entrar, entonces que ellos se reunieran en el lugar que escucharan la trompeta. Podemos notar la mente de Nehemías, ¿verdad? El corazón de Nehemías. Dios está con nosotros. Ese Dios poderoso, ese Dios temible está con nosotros. Pero esto no significa que porque Él está con nosotros vamos a estar sentados en nuestros laureles, ¿no? Eso no. ¿Qué dice? Ustedes peleen, les dijo. Y aquí les dice, ¿por qué les dice que el trompetista siempre estaba al lado de Nehemías? Porque cuando los enemigos entraran, si llegaran a entrar,
¿qué iba a pasar? Iban a tocar las trompetas y todos iban a reunir para pelear, ¿sí? No para estar quietos porque Dios estaba con ellos. Pero algo que veo aquí es de que Nehemías tenía la confianza en ese Dios. Pero vemos que oraba, pero el enemigo estaba ahí, ¿sí? Oraba y el enemigo persistía. ¿No es lo mismo con nosotros? Oramos, pero la situación sigue ahí muchas veces, ¿verdad? Oramos y la situación está ahí. Pero entonces, ¿cómo podemos entender esto? ¿Cómo podemos entender cómo tenemos que orar? Recordemos al principio, ¿qué dijo Nehemías? Dios puso en mi corazón que vaya a Jerusalén a terminar esta obra. Entonces la voluntad de Dios era que llegara a Jerusalén a reconstruir la obra, el muro. Solamente en eso tiene su mente Nehemías, en llevar a cabo ese propósito de Dios. Entonces él no le interesa si los enemigos siguen peleando, no le interesa. Él lo que quiere es cumplir con el propósito de Dios. En nuestra vida real es lo mismo, hermanos. Es lo mismo. ¿Qué queremos? Solamente cumplir el propósito de Dios. Dios ya nos trajo hasta aquí. Dios, ya vamos la mitad de camino, ¿verdad? Y este pueblo, ¿qué hacía? No veía todo lo que ya había reconstruido. No veía los muros que ya iba a la mitad. Todo lo que ya habían padecido. No veía eso. Veían lo que los enemigos le decían. Y muchas veces nosotros nos enfocamos en lo que uno u otro dice de nosotros. Y nos quedamos tan fijados en lo que dijo que olvidamos la obra que Dios está haciendo en nuestra vida. Eso es lo mismo que pasa. Pero aquí vemos a Nehemías en esa confianza diciéndoles, ustedes se van a reunir aquí y nuestro Dios peleará por nosotros. Luego dice, nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenía la lanza desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de la guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solo para bañarse. Estaban alerta, ¿verdad? Eso es lo que nos muestra estos pasajes. Estaban alerta. No estaban en su confort. Mire, hermanos, Nehemías tenía un buen puesto con el rey. Era amado por el rey. Nehemías no tenía la necesidad de estar pasando todo esto que está pasando. Pero ¿en qué se enfoca Nehemías? En cumplir el propósito de Dios. En eso se enfoca. No en él. No se enfoca en él, en todo lo que está pasando. No. Él quiere llevar a cabo esa obra. Si nos vamos al capítulo 6, el enemigo va a seguir atemorizando ahora a Nehemías. No lo vamos a leer todo por el tiempo, pero vemos a un hombre en el capítulo 6, verso 10, que primero les voy a decir, ustedes lo van a meditar, pero a Nehemías le están acusando de que él se quiere poner como rey de Judá. ¿Sí? Entonces dice, por eso nombraste profetas para que ellos proclamen, allá Judá tiene un rey. ¿Sí? Pero él les dice, no, lo que ustedes dicen lo inventan de su corazón. Dice, yo no pienso eso, ¿no? Pero dice, pero la mano de Dios me fortalezca. Y seguía en la construcción a pesar de las murmuraciones. Pero luego en el verso 10 dice que vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado.
el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán para matarte. ¿Sí? O sea, los enemigos dice que se habían puesto de acuerdo para matar a Nehemías. Eso es lo que está diciendo aquí el pasaje. Pero mire qué sucede. Entonces dije: ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré, dice. Nehemías sabe muy bien. En el templo solamente ¿quiénes entraban? Los sacerdotes. Solamente ellos entraban. Entonces dice: no, un hombre como yo entrará ahí para salvar su vida. No lo haré. Sí, por eso vemos, ¿verdad? No quiere Nehemías, no ve su beneficio personal, sino que ve llevar a cabo, cumplir con ese propósito de Dios. Porque él hubiera accedido, pero no lo hizo. Bueno, y dice en el 12: y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía en contra de mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Lo habían sobornado a este varón para que lo encerrara en el templo y llevaran a cabo su propósito, ¿verdad? Pero en el verso 15, ahí vemos, dice: fue terminado pues el muro en el 25 del mes de Elul, en 52 días. Fue rápido, ¿verdad? 52 días. ¿Qué decían los enemigos? No van a poder reconstruir ese muro. ¿A poco van a poder sacar todas esas piedras que ya están quemadas? ¿Sí? O sea, el desánimo es lo que vemos en estos capítulos. El enemigo siembra desánimo. Siempre, hermanos, siempre va a estar sembrando desánimo. En cualquier situación, sembrará desánimo. De una, de otra persona, cercana, lejana, sembrará desánimo. Pero, ¿qué hacía Nehemías? Oraba a Dios. Vemos a un hombre que tiene relación con Dios, que tiene comunión con Dios, que tiene su confianza plena en Dios en medio de la circunstancia. Y lo único que le importa es terminar ese propósito de Dios, lo que Dios le ha puesto que haga. Luego en el 16 dice: y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados. Y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. ¿Qué conocieron los de alrededores y aún los enemigos? Que Dios había permitido que se llevara a cabo esa obra, a pesar de todas las amenazas, a pesar de las circunstancias. Esta obra fue terminada. Pero podemos ver, algo que podemos notar, es la vida de Nehemías, de este varón. Se da por completo, hermanos, por completo a la obra. Es un hombre digno de imitar, ¿verdad? Ahora, la oración es una muestra de humildad y de dependencia completa hacia Dios. Una dependencia completa hacia Dios. Una señal de humildad, hermanos. La oración es esta: depender completamente de Dios. Creer, como Nehemías decía, Dios peleará por ustedes o por nosotros. Es muy interesante la actitud de Nehemías al escuchar a sus enemigos. No interactúa palabras, sino que vino a tener intimidad con Dios, a poner su situación en Dios. Diferente a lo que muchas veces nosotros hacemos, ¿verdad? Yo, cuando menos comenzó mi esposo en el ministerio, yo le dije a mi esposo: cuando los hermanos vengan y platiquen contigo,
si no es de edificación, no me lo digas. Solamente dime, ora por los hermanos por esto o esto, pero no me cuentes lo que sucedió. Porque puedo amar mucho a mi hermana y puedo sentir algo en contra de ella. Soy humana. ¿Sí? Entonces cuidé esa área de no involucrarme en eso. Aunque ahora los hermanos mismos vienen a mí, ¿no? Y cuentan sus cosas y platicamos y bueno, los aconsejamos. Pero cuando comenzó la obra así era, ¿no? O sea, no involucrarme en la situación que esté pasando el hermano, sino al contrario, ayudarle, ¿verdad? Ayudarle en oración por estos hermanos. Puse aquí que la persona que tiene comunión con Dios sabe a quién recurrir en los momentos de debilidad. Lo vimos en Nehemías. Bueno, Proverbios 15:29 también nos dice que Dios escucha la oración de los justos. Creo que esto lo llevó a cabo Nehemías, ¿verdad? Iba a orar sabiendo que Dios estaba con él, sabiendo que Dios lo escuchaba. Y vimos esa intimidad que tiene Nehemías. A veces nos viene prueba, alguien habla mal de nosotros y nuestra primera reacción es ir con los otros a quejarnos. Lo único que queremos es que nuestras emociones sean estimuladas. Nehemías se metió con el Señor, vació su corazón al único que podía haberlo escuchado. Él lo hizo. ¿Cómo somos nosotros, hermanos? ¿Buscamos defendernos? ¿Y cómo tenemos que estar? La verdad, tenemos que estar alerta, porque si no hemos tenido esa comunión con Dios, entonces puede ser que ahí quedemos estancados. Puede ser que el enemigo venga y como estos hermanos que dudaron, ¿verdad? Ya llevaban mitad del muro, pero vieron más la situación, el cansancio, que lo que ya le habían avanzado. Puede hacer que nosotros nos estanquemos y no veamos lo que Dios ya está haciendo con nosotros, la obra que Él está llevando a cabo en nuestra vida. Bueno, ahora en esas críticas que suceden mucho en nuestra vida real, no debemos enfocarnos en eso, hermanos. Vimos a Nehemías, fue a Dios en oración. Nosotros hagamos lo mismo, ir a Dios en oración. No reaccionemos en nuestra carne, no reaccionemos así. Tendemos a reaccionar así. Pero ¿qué tenemos que hacer? Hoy la palabra nos enseña, ponerlos en la mano de Dios. ¿Se solucionará rápido el problema? ¿Los enemigos se irán? Creo que no. Siempre, cada día, es un luchar, un diario vivir, hermanos. Un diario vivir, un diario luchar. Cada día que nos paramos, luchamos contra nosotros mismos o contra pensamientos. Y a veces nos debilitamos. Pero si vamos a la palabra y vamos a la oración, ¿qué sucede? Somos fortalecidos. Aunque la situación no cambie, pero somos fortalecidos. Oramos, hermanos. Amado Dios, en esta hora te damos gracias por este momento que nos da, Señor, de poder meditar tu palabra, de poder ir a ella, Señor. Te doy gracias, Padre eterno, porque yo sé, Padre, que tú estás haciendo la obra en cada uno de nosotros. Tú nos enseñas, nos guías, Padre. Gracias por tu palabra, por tu infinita misericordia, Señor. Gracias, bendito Dios. Ponemos en tus manos a cada uno de nuestros hermanos. Que ahora, Señor, podamos proclamar victoria, Padre, aunque estemos en medio de las circunstancias. Proclamar victoria en oración, en una comunión contigo, así como Nehemías te conocía y se refería a ti con tus atributos, que eres grande, que eres ese Dios de misericordia, que eres ese Dios que cumple el pacto. Señor, tú eres ese Dios que dijiste y lo cumples y nos llevarás hasta el final, Padre. Señor, nos ponemos en tus manos en ese nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.